de ANECOR. Estamos muy contentos con el número de asistentes, por encima de 350, y entendemos que el tema que vamos a tratar hoy, porque hay vida fuera del COVID-19, sobre los sistemas cerrados de transferencia para la preparación y administración de medicamentos peligrosos, va a ser de vuestro interés. Y conmigo está esta tarde, acompañándonos en esta presentación, Ana Izco. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, soy Ana Izco, vocal por la Asociación ANECOR por Navarra, y desde luego nada más que ratificar tus palabras, porque realmente, bueno, la importancia de este tema se ha visto en el número de asistentes, es algo muy relevante para nuestra profesión en la infusión de la medicación, el poder trabajar con seguridad para todos los profesionales que estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es un tema muy importante que se ha visto con el número de asistentes, y encantada de poder participar. Gracias, Javier, y a todos los asistentes. Muchas gracias, Ana. Pues yo sin más voy a dar paso a nuestro moderador que nos va a acompañar esta tarde, que es Juan Manuel Romero Peregrín. Él es supervisor de recursos materiales del Hospital de Cartagena y es vocal por la Comunidad de Navarra. Buenas tardes, Juanma. Gracias por participar como moderador. Buenas tardes, Javier. Vocal por la región de Murcia. Perdón, Navarra perdón. nos pilla lejos. No sé qué he dicho, perdón. He dicho por Navarra. Perdón. Era Ana. Ana es la vocal por Navarra. Perdón. Pues adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a todos los que se han apuntado a esta webinar. Creo que va a ser muy interesante. El tema, como han dicho mis compañeros, más allá del COVID, que nos causa tanto trabajo y tantos calentamientos de cabeza hoy en día, tenemos mucho que hacer por los temas con los que preparamos fármacos biopeligrosos. Y bueno, creo que tenemos un ponente, tenemos el privilegio de tener un gran ponente, Luis Mazón. Luis Mazón es jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, aunque ya lleva muchos años dedicándose en su profesión, centrado en lo que se refiere al tema de citostáticos y de medicamentos peligrosos, así como la bioseguridad. Es miembro del Grupo Europeo de Bioseguridad y ha participado a nivel técnico en la Directiva Europea de Bioseguridad, y ha participado también muy activamente impulsando la creación de la Red Latinoamericana de Bioseguridad en el año 2015. Me consta que hay apuntados a este webinar bastantes compañeros profesionales de Latinoamérica. La verdad es que da gusto ver que gracias a la webinar pues, podemos compartir experiencias y conocimientos con ellos. Más comentar que antes de que empiece Luis, comentar que a lo largo de la webinar se pueden hacer preguntas, tenéis un icono en Zoom en el que se pueden ir mandando preguntas conforme se nos vayan ocurriendo. Al final de la ponencia, pues las iremos respondiendo. Luis irá respondiendo pues las que vayan surgiendo. Y poco más. Luis, ahí está Luis. Bienvenido. Muchas gracias por tu colaboración y por estar aquí para, bueno, enseñarnos cómo está la situación actual y bueno, cómo estaban avanzando las cosas. Te cedo la palabra y bueno, y la pantalla. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a la directiva de ANECOR y muchas gracias, por supuesto, a todos aquellos que se encuentran conectados en estos momentos. La verdad es que es un privilegio el poder estar en estos momentos compartiendo con todos ustedes bueno, cuál es la realidad que nos encontramos en el uso de los sistemas cerrados de transferencia, porque nuestra realidad es bastante diferente a la que existe en el resto de Europa y no cuando menos en el resto del mundo, ¿no? La verdad es que somos pioneros en ese aspecto y es una situación de privilegio pues muy interesante a la cual no se hubiera llegado sin la participación de enfermeros, médicos y tantas personas implicadas en el uso de los sistemas cerrados. Bien,
Vamos a compartir ya la pantalla en estos momentos. Me vais a perdonar porque esta mañana he tenido un problema técnico de estos inesperados y en el sistema portátil en el cual llevaba la presentación, bueno, pues ha sido imposible leerlo, con lo cual he tenido que rehacer la presentación totalmente basándome en una que tenía en inglés, pero bueno, lo vamos a entender perfectamente. Ya veréis cómo no va a haber ningún tipo de problema. Bien, el título es la prevención de la exposición ocupacional a los citotóxicos con la punta clave basada en el uso de los sistemas cerrados de transferencia. ¿Por qué es importante que estemos hablando de todo? Pues porque desde el año 2012 al 2018 y al 2020 hemos tenido un incremento aproximadamente del 65% de las terapias oncológicas y por eso es tan fundamental el poder hacerlo. Básicamente, lo que tenemos que ver es que hay un equilibrio, o que debe haber un equilibrio entre lo que es el tratamiento del paciente oncológico, ¿no? Con sus beneficios del tratamiento, sus efectos secundarios, junto con la salud de los trabajadores y la exposición a la cual están sometidas. Básicamente, aunque hay más grupos, pero hay dos especialmente en los cuales el riesgo de exposición es más alto, ¿no? Que son en aquellos, es en la preparación y es en la administración de drogas peligrosas, ¿no? O de medicamentos peligrosos. Bien, hasta ahora, ¿cómo hemos estado trabajando? Pues para prevenir esta exposición ocupacional existen dos métodos clásicos que son los mecanismos de ingeniería, como son los equipos de protección y los sistemas cerrados de transferencia, y luego lo que denominan los anglosajones los mecanismos administrativos, ¿no? Es decir, la información y la formación de los trabajadores, el tener procedimientos claros y bien delimitados y realizar ciertas monitorizaciones en cuanto a la exposición, como puede ser contaminación medioambiental o estudios de superficies o tomas urinarias en algún momento. Si bien hay alguno que está más o menos cuestionado, desde luego la contaminación medioambiental y la contaminación de superficies está basada en muchísimos estudios publicados actualmente, ¿no? Pero hay muchísimos riesgos asociados a estos, ¿no? A la administración de este tipo de fármacos. Muchos de ellos, por ejemplo, cosas que no se había pensado habitualmente, porque siempre se habla de alteraciones en la reproducción, mecanismos citotóxicos, alteraciones más agudas de irritación, alteraciones más crónicas, pero por ejemplo, me pareció muy interesante un artículo de Gautier en el año 2009 donde ya hablaba, por ejemplo, de los residuales que se quedaban en los tubos de conexión, ¿no? O incluso al final en el aparato, cuando ya, al final de la bomba, ya cuando se había finalizado todo el volumen de solución. Bien, ¿qué características técnicas tiene que tener un sistema cerrado de transferencia? Sobre todo en la administración, pero también en la preparación, ¿no? Yo creo que hay, yo soy muy de acrónimos y de cosas que sean sencillas y fáciles. Lo más fácil es nada dentro, nada fuera. Quedemos con eso. Nada dentro, nada fuera. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tenemos que preservar la esterilidad del medicamento, tenemos que evitar los fenómenos de aerosolización cuando los estamos preparando y tenemos que evitar los fenómenos de transferencia. ¿Eso qué nos va a condicionar? Pues nos va a condicionar la estabilidad del fármaco y, por supuesto, nos va a condicionar un ahorro en costes muy importantes. Existen muchos estudios que ratifican que el uso de sistemas cerrados de transferencia son sistemas seguros. Quizás uno de los más importantes es una revisión Cochrane efectuada en el 2018, en la cual pues compara diversos sistemas cerrados y diversas situaciones pre y post uso de sistemas cerrados. Lo cierto es que además existen una serie de recomendaciones
de test, de la Agencia Internacional Americana de Seguridad y Higiene en el Trabajo y del CDC y de la SOSA, que son también organismos americanos, en la cual, basándonos en los conceptos estos de preservar la esterilidad del medicamento y evitar la desvalorización y evitar la transferencia, pues nos van indicando una serie de test. Sabéis que existen dos tipos básicos de sistemas cerrados, aquellos que se utilizan como mecanismo barrera y otros que utilizan la tecnología de aire limpio. Bien, para los primeros, para los que utilizan los métodos de barrera física, pues sí es cierto que se desarrollaron una serie de test, en principio pues con tetracloruro de titanio, posteriormente con alcohol isopropílico, y se han ido utilizando diversas sustancias para simular sobre todo los escapes de vapor que existían. El siguiente mecanismo que se utilizó para evitar y para valorar que las conexiones estaban secas, macho y hembra, pues fue el uso de papel tornasol, tan sencillo como eso. Y por último, para simular la posible contaminación existente en las distintas tomas, se ha utilizado la fluoresceína, que la verdad es que es espectacular en este sentido. Sin embargo, no existían ningún tipo de test determinado en estos momentos para valorar la tecnología que se utilizaba de aire limpio y de filtros de carbono. Bueno, existen muchísimos estudios en los distintos hospitales, no os voy a aburrir con todos los que nos demuestran el uso de los sistemas cerrados, pero sí vamos a hacer una pequeña actualización. Y esta pequeña actualización es que las drogas peligrosas deben ser administradas y preparadas de manera segura, utilizando protección individual adecuados y técnicas muy específicas. ¿Ves? Bien, existen desde luego recomendaciones oficiales a través de guías de reconocido prestigio del CDC, de distintos grupos americanos, europeos, ¿no? El grupo de farmacia de la OSP, muy potente. Existen leyes europeas, la directiva del 2004, recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad, y en estos momentos se está revisando la directiva europea en cuanto a exposición a este tipo de fármacos, y para ello se han solicitado una serie de enmiendas previas a la publicación de la nueva ley, de la nueva directiva europea, que se preveía que fuera en el 2019. ¿Y qué hay en España? Pues en España un grupo de personas nos reunimos en torno a diversas sociedades, en representación de diversas sociedades, para establecer un documento de consenso. Quizás el documento que más se ha utilizado, tanto dentro como fuera, es la guía de buenas prácticas para trabajadores profesionalmente expuestos a agentes citostáticos de ANTAS, de la Asociación de Médicos del Trabajo, y que ha sido utilizado también por legisladores, porque la verdad es que es un documento muy trabajado. También existen las guías del instituto, por supuesto, y diversos estudios específicamente, ¿no? Pero es que además existe una resolución, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que luego se ha difundido a otros ámbitos, por la que se dictan una serie de instrucciones para la seguridad en la manipulación de medicamentos peligrosos, ¿no? Y posteriormente, una vez publicada esta resolución, se creó por iniciativa de Rosa Orriols, técnico de prevención y de ingeniería química, y mía, propusimos la creación de un comité de estandarización en cuanto a las medidas que debían, a las características que debían reunir los sistemas cerrados de transferencia, ¿no? Deciros cómo está esto en estos momentos en la NIOSH, que es prácticamente la agencia que determina un poco el devenir de los sistemas de transferencia. Lo cierto es que, como existían tantos modelos de sistemas cerrados,
la NIOSH propuso a los distintos fabricantes la realización de test independientes para poder saber cómo elegir uno u otro sistema de transferencia, ¿no? Mientras que todos los estándares sí garantizaban las prácticas estériles de los sistemas cerrados, sin embargo, no existe todavía un estándar que nos permita asegurar la contención de la droga, del medicamento, dentro del sistema cerrado. ¿Y esto qué nos llevó? Nos llevó que además lo que se había determinado en este primer draft en Estados Unidos se hizo para sistemas cerrados tipo barrera, pero no era válido para los sistemas de aire que estábamos comentando, ¿no? Entonces se empezó a trabajar sobre los sistemas de aire hasta que, bueno, pues se determinó que, oye, ¿y por qué no hacemos un grupo que englobe a las dos técnicas, tanto el sistema de barrera como el sistema de filtro de carbono? Bien, pues estos protocolos que comenzaron a desarrollarse, pues tenían, la verdad es que varias aplicaciones, como podía ser, por ejemplo, que los fabricantes pudieran evaluar los distintos prototipos de sistemas cerrados, que los consumidores, es decir, nosotros, pudiéramos comparar los distintos tipos de producto, ¿no? Y que se pudiera además certificar estos productos de una manera específica. Bien, deciros que es importante que en la directiva del 2004, que se publica el 29 de abril, ya se indica específicamente que cuando tecnológicamente no es posible el agente, el medicamento, o por las implicaciones terapéuticas que tiene, pues sí se debe garantizar el uso de sistemas cerrados. Pero claro, ¿qué ocurrió cuando en mi hospital dijimos, bueno, vamos a ver, ¿y qué es un sistema cerrado? Pues bueno, pues nos dimos cuenta que no existía una definición específica de sistema cerrado en la directiva europea. La ley de 2019, sin embargo, la nueva directiva, sabéis que siempre se proponen una serie de adendas y se hacen una serie de consultas públicas, pues ya introduce el concepto de medicamento peligroso, importante que no existía en el 2004, y define lo que es un sistema cerrado. Lo cierto es que esta aplicación, que va a derogar la ley del 2004, debería de estar aplicada no más tarde del 11 de julio del 2022. Imagino que con la epidemia COVID pues se demorará un poquito más. Bueno, quiero que quede claro, y volvemos a repetirlo, cuáles son las características técnicas de un CSTD, ¿no? Pues primero, nada dentro, nada fuera. Que tenemos que preservar la esterilidad, que tenemos que evitar la aerosolización y que tenemos que evitar la transferencia, ¿no? Para garantizar estabilidad y hacer indirectamente o directamente un ahorro de costes. Muy importante que vayamos asumiendo estas premisas de lo que es el sistema cerrado, porque existen una serie de puntos clave. Vamos a ver, al no existir un test de momento que nos permita el poder comparar los distintos sistemas cerrados, pues tenemos que irnos haciendo preguntas y esas preguntas nos van a facilitar el desarrollo de un pliego de prescripciones técnicas. Y esto yo creo que es muy importante en vuestra asociación y para los servicios de prevención, ¿no? Y para los grupos que trabajamos conjuntamente. Bien, en principio, estos 7 puntos clave de las conexiones son cómo debe ser el sistema de rosca de la conexión para eliminar, desde luego, reducir que haya fugas y reducir incidentes, cómo que debe ser la conexión a LUER estándar, es decir, que no existan productos que sean de conexiones únicas, cómo debe ser
el tubo que nos permita, o los materiales que nos permitan que fluya directamente el flujo del medicamento, que podamos hacer una aspiración o una inyección que sea sencilla y que nos permita hacer un lavado específico de toda la vía, o cómo son los materiales que con los cuales están elaborados. Es decir, que no existan, por ejemplo, fisuras a la hora de que no se generen fisuras en las vías, ¿no? Que lo hemos visto en alguna ocasión. Por otra parte, recordar que debemos tener que sea una barrera contra drogas que sean peligrosas y contra bacterias, es decir, que estemos protegidos los usuarios de contaminación química y de contaminación bacteriológica. O cómo tiene que ser de fácil la desinfección para toda la vía. Sobre todo ser capaces de poder desconectar y conectar varias veces los dispositivos si fuera necesario, ¿no? O cómo garantizamos la seguridad, es decir, que no se generen vapores ni se generen salpicaduras específicas. Bueno, como sabéis, cuando se aprueba una ley, y aquí también cuando estamos trabajando en la agencia UNE, se plantean una serie de preguntas al público. Y estas preguntas son muy interesantes porque nos van a determinar en gran manera el carácter cualitativo a través del cual se va a basar nuestro pliego de prescripciones técnicas. ¿Y cuáles son? Pues son estas. Son muy sencillas, ¿no? Es decir, ¿cómo de resistente es el sistema cerrado durante la infusión al agente químico? ¿No? ¿O cuál es el volumen, la tasa de fármaco que se queda al final del catéter? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces puede estar conectado el sistema cerrado? ¿O cómo puedo probar que el conector, el macho y en la hembra, están cerrados en la desconexión? ¿O es posible una desinfección sencilla de los sistemas? O, por ejemplo, ¿realmente nuestro sistema cerrado ofrece una conexión universal para poder hacer el lavado de la vía después de la perfusión de la quimioterapia? ¿Cuál es la estabilidad en tiempo de las drogas que se vayan a utilizar? ¿Con cuántas moléculas de fármacos peligrosos realmente se ha evaluado el sistema? De todo ello surgen otras dos preguntas definitivas, ¿no? ¿En qué situaciones se puede utilizar el primer draft que se hizo a través de la NIOSH? Pues en estos momentos solamente puede ser utilizado para educación medioambiental o para evaluación de los distintos profesionales, ¿no? Para el uso exclusivo de sistemas cerrados. Es muy probable que además alguna casa comercial sea tan osada que diga que, bueno, que es que su sistema, pues realmente, oye, que es que ha pasado el sistema unificado del protocolo que ha publicado NIOSH. Pero realmente lo que es cierto es que en estos momentos es que ese protocolo no se ha finalizado, está incompleto porque deben de tener además diversas consideraciones específicas, ¿no? Por ejemplo, con qué material se va a evaluar la selección de estos sistemas, o cuáles son las concentraciones de fármacos o de agentes con los cuales vamos a realizar la evaluación, cuál va a ser el método de toma de muestras y análisis, ¿no? O cómo va a ser realmente el diseño de la cámara de Chamber. La cámara de Chamber replica una cámara en la cual se analiza la fuga de vapores. Bien, este es una foto del comité que constituimos en España. Aquí están representadas todas las casas comerciales a las cuales quiero agradecer su desinteresada participación.
están también representados agentes sociales y parte técnica de la Consejería de Salud de Madrid y de la Subdirección General de Farmacia y algún servicio también de prevención. Bien, puntos importantes, además de lo que habíamos hablado antes, de que tenían que recoger todas las preguntas que nos habíamos hecho, que nos habían hecho los distintos usuarios, hay cosas que son importantes. Y voy a nombrar solamente 4 características generales a las cuales llegamos a acuerdo en ese comité de normalización y que son muy, muy importantes, ¿no? Y que hay que considerar. 1, ¿cuál es el volumen residual? Hay que tener en cuenta que los distintos fabricantes deben especificar el volumen residual que se va a recoger y que debe estar publicado en la ficha técnica de producto. Además, no solamente eso, sino que también nos tienen que facilitar en esa ficha técnica la fuerza requerida para poder hacer la conexión y la desconexión. Hay aspectos ergonómicos que son muy importantes y todos los que han trabajado con sistemas cerrados, tanto en farmacia como en las unidades de hospital de día o en UCI, lo conocen perfectamente. Por otra parte, otro de los aspectos fundamental que hay que valorar y que también tiene que figurar en esa ficha técnica es el número de activaciones que se pueden llevar a cabo con el vial, ya sea pues, cuando la jeringa sea integrada o no, y garantizando, por supuesto, el beneficio en el proceso en el cual se está agrupando. Y el último aspecto así general muy importante es el diámetros de los cuales el vial va a estar bien fijado, de manera única. Por lo tanto, tenemos estos 4 aspectos generales, ya nos dan una orientación, más los otros 8 que comentábamos previamente, ya tenemos 12 aspectos que nos van a servir para establecer un punto de comparación entre ellos. Por supuesto que luego individualmente, en función del tipo de sistema que vayamos a utilizar, pues se nos plantearán otra serie de dudas. En definitiva, no me quiero extender mucho más y simplemente recordaros que por qué tenemos que comparar los sistemas cerrados. No permanecemos ni las unidades de recursos materiales ni los servicios de prevención somos islas, sino que pertenecemos a un todo, pertenecemos a un proceso continuo en el cual lo que tengo que interiorizar es que formo parte de un sistema en el cual tengo un sistema que va a ayudar en la administración segura del tratamiento oncológico. Recordad también que la seguridad del trabajador está íntimamente ligada a la seguridad del paciente y son indisolubles. Y que el uso de sistemas cerrados es una medida complementaria a otra serie de acciones. Muy importante, sí, pero complementaria. Con lo cual, yo no me extiendo mucho más y ya paso al moderador para que modere. Muchas gracias a todos. Juanma. Sí, gracias, Luis. Creo que la ponencia ha sido bastante clara. Hay pocas preguntas, pero bueno, antes de pasar a las preguntas, vamos a tener un pequeño espacio comercial. Tenemos unos patrocinadores a los cuales les agradecemos su colaboración y ya la pasamos a las preguntas. Animo a todos los asistentes a que pregunten, se lancen al ruedo. Hay poquitas preguntas de momento. La verdad es que la exposición ha sido muy clara, pero bueno, no sé si hay dudas, no hay dudas, que aprovechen y bueno, tienen unos minutitos ahora mientras vemos el espacio de los patrocinadores.
igualmente, gracias a los patrocinadores. Y ahora pasaremos ya, antes de pasar a las preguntas del público, Javier, Ana, juntaros a nosotros. Si tenéis alguna pregunta, os animo también a realizarla. Yo tengo aquí alguna cosilla más que preguntas o comentarios, pero os doy primero la palabra a vosotros y luego pasamos a las del público, si os parece. Ana. Bueno, como bien has dicho, Juanma, la verdad que la presentación ha sido muy clara. Sí que me ha parecido fundamental el tema del trabajo en equipo y que desde luego no somos islas. Y bueno, por mi parte, creo que en los últimos años se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo por trabajar y como bien ha explicado Luis, bueno, pues esto es cosa de todos porque la seguridad del profesional es también la seguridad del paciente, ¿no? Si luego surge alguna otra pregunta, pues ya me añado a ella, pero por ahora eso es lo que yo quería, además de darle las gracias a Luis porque, bueno, me ha parecido una presentación fantástica. Gracias, Luis. Yo también me uno al agradecimiento a Luis. Muchas gracias por tu exposición, muy clara y yo creo que muy oportuna. De verdad, gracias, Luis. Juanma, no sé si hay preguntas. Sí, bien. Ana Palmer nos comenta que se habla siempre de los sistemas cerrados por vía intravenosa, pero pregunta que qué sistemas existen para la vía intravesical, que dice que es un campo poco explorado. Pues sí, en efecto, y le doy toda la razón a Ana. De momento nos estamos centrando en las vías intravenosas, pues por ser las de mayor utilización, pero sí es cierto que existen otro tipo de vías, otro tipo de accesos en los tratamientos quimioterápicos, como son las intravesicales, sobre todo para los tratamientos con mitomicina, ¿no? Que son importantísimos, ¿no? Otras vías también son las intratecales, por ejemplo, ¿no? Cada una tendrá su desarrollo específico, ¿eh? Pero en principio la importancia fundamental nos tenemos que ir a aquello que nos ocupa, sobre todo el 80% de los tratamientos, que son las vías intravenosas. Sí decir que va a haber no solamente un desarrollo importante en cuanto a sistemas cerrados, sino en cuanto a la manera de administrar el medicamento. Por ejemplo, y me refiero sobre todo al uso de medicamentos con nanotecnología, ¿no? Como sabéis, por ejemplo, la driamicina ha sido tremendamente tóxica para los pacientes. Bueno, pues esta driamicina se ha encapsulado dentro de unas esferas de dióxido de titanio que ha eliminado prácticamente los efectos secundarios de la adriamicina, y no solamente ha eliminado los efectos secundarios, sino que ha potenciado el efecto terapéutico. Estos desarrollos, esta implementación de nuevas tecnologías se va a dar también en tratamientos vesicales, en tratamientos intratecales, etcétera, etcétera. Pero en efecto tiene razón, no está desarrollado solamente, está desarrollado más para tratamientos intravesicales intravenosos, para accesos intravenosos que intravesicales. Muy bien. Después nos comenta Antonio Verdugo, nos pregunta sobre el sistema en árbol versus el sistema cerrado. A ver, yo creo que existen, yo creo que el sistema en árbol también puede ser es un sistema cerrado, ¿vale? Existen diversos sistemas y todo ello, curiosamente, lo desarrollamos en cuáles son los componentes de los sistemas cerrados. Una de las cosas buenas que hemos tenido en el grupo de trabajo es aclarar este tipo de conceptos, ¿no? Que parecen muy generales, que parece que todo el mundo los asume, pero realmente pues establecer cuáles son los componentes de un sistema cerrado de transferencia pues no son tan sencillos, o no nos han parecido tan sencillos y nos han llevado una gran discusión al respecto. ¿Ves? Nos comentan también, supongo que será por, bueno, lanzo la pregunta porque dice, se debe valorar la conexión por agujas y la conexión valvular.
entiendo que, pues bueno, algún sitio habrá todavía con conexión por aguja, aunque se intenta minimizar, pero bueno, ahí lanzo la pregunta. Sí, lo que pasa es que ya la mayoría de las conexiones son sin aguja directamente. Sí es cierto que al final de la vía debe haber un elemento que se introduzca en la vía, en la canalización específica, pero esas canalizaciones ya casi todo va por vías Luer-Lock, conexiones Luer-Lock. Thais Larrodé nos pregunta si podríamos comentar un ejemplo de sistema cerrado tipo barrera y otro de sistema cerrado tipo aire limpio. Pues daría nombres de casas comerciales y no me parece lo más oportuno en este aspecto. El sistema de barrera es un sistema de conexión, ¿vale? Que se evita físicamente que se transfiera el fármaco de una parte a otra, ¿no? Mientras que los sistemas de filtro de carbono son filtros de aire de carbono, con lo cual se evita la aerosolización. Los dos son válidos, los dos tienen muy buena pinta, la verdad. Uno utiliza, ya te digo, el sistema de barrera física y otro utiliza un filtro específico. ¿Hay alguna pregunta más que se refiere también respecto a las diferencias entre los distintos productos que tienen distintos laboratorios? No creo que sea el momento de entrar en ello, como has comentado. Sí nos pregunta también Marí Pinó, nos dice que cómo conseguir tener más coordinación entre farmacia y enfermería o oncología para la elección de los sistemas cerrados. Hombre, yo creo que eso lo que se trata es hacer reuniones multidisciplinares. Yo puedo contar la experiencia nuestra en el hospital de Fuenlabrada. En el hospital de Fuenlabrada lo que hicimos fue sentarnos en una mesa, todos los implicados en los sistemas cerrados, pues desde farmacia, día, se sentaron también enfermeros de UCI y nos sentamos servicios de prevención, miembros de los servicios de prevención, tanto técnicos como médicos. La verdad es que llevamos trabajando así muchísimos años y muy satisfactoriamente. Muy bien. Un espectador anónimo lanza una pregunta, yo le voy a reconvertir un poco, porque dice, ¿en su hospital qué sistema usa? Yo voy a comentar qué sistema usa, si tipo barrera o de aire limpio. No vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de si es tipo barrera o de aire limpio, o los dos. Pues la verdad es que hemos estado utilizando diversos sistemas en diversos momentos, ¿no? Incluso a veces coexistían métodos barrera con métodos aire limpio. Hombre, vamos a ver, los métodos barrera, hay 4 o 5 casas comerciales que nos ofrece un abanico mucho más importante, mientras que sistemas de filtro de carbono, 2 en el mercado que yo conozca de momento. Depende, eso lo dejamos abierto. No nos preocupa tanto el uso de uno u otro, sino la garantía de que lo que estamos haciendo nos va a proteger de la exposición. Muy bien. Lourdes Ollero nos pregunta, querría saber cuántos usos se les puede dar a los sistemas cerrados de preparación de citostáticos en una cabina de flujo vertical, conservando su función óptima. Y si esos usos son estándar o depende del tipo de medicamento. No solamente depende del tipo de medicamento, de la viscosidad que pueda tener el tipo de medicamento, sino también del tipo de sistema cerrado. Es decir, por eso lo he puesto precisamente en una de las características que debemos evaluar, el número de activaciones que podemos realizar con el fármaco específico. Eso es muy, muy, muy importante. Le gustaría saber a Ana Algaba qué documentos podría consultar para conocer los distintos sistemas cerrados que hay disponibles. Si hay algún documento en alguna página web o... No, en estos momentos, hombre, cada casa comercial tiene los suyos desarrollados en la página web. Uno que reúna absolutamente todos, pues casi todos se reúnen en un documento, en una nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La nota técnica de prevención 1004 creo que es, exactamente. Muy bien. Y Raúl Espino nos pregunta, no tanto sobre los documentos de los distintos sistemas, sino sobre documentos con la legislación acerca de la utilización de sistemas cerrados en preparación dentro de cabinas. Lo que es legislación pura y dura.
la legislación no hace diferenciación en cuanto al uso dentro de las cabinas o fuera de las cabinas. Existen resoluciones de las distintas comunidades autónomas, existe una normativa ministerial en cuanto a la exposición, a los peligros de exposición en la manipulación de medicamentos fitostáticos, y existe una directiva europea del año 2004 que se va a modificar al 2009 y que debe ser traspuesta al derecho nacional. El resto son guías y recomendaciones. La última pregunta que tengo aquí, salvo que entre alguna más, bueno, sería casi un resumen, ¿no? Porque nos vuelva a comentar, en este caso es un espectador anónimo, que a la hora de recomendar uno u otro sistema cerrado, supongo que se refiere a los Barrera o a los de aire limpio, los parámetros que se deberían valorar, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en la exposición, pero así a breve resumen, bueno, los 7 puntos, ¿no? Sí, son 8, yo pondría 12, son 8 puntos que serían las 8 dudas que nos indican los distintos trabajadores, usuarios cuando las han utilizado, y yo sí pondría además sobre todo considerar cuál es el volumen residual, considerar la fuerza que se requiere para realizar las conexiones y desconexiones, o considerar el número de activaciones que se pueden llevar a cabo, o la presentación de los distintos diámetros de los viales para los cuales vamos a poder utilizar el sistema cerrado. Eso ya nos va a dar un diferencial importante. Nos han entrado un par de preguntas más. Yo, animo a la gente que aproveche ahora, que Luis no va a estar todos los días aquí con nosotros. Héctor Rango nos pregunta que para cuándo se espera que tengamos esa normativa obligatoria, esa legislación obligatoria de uso de sistemas cerrados en los hospitales españoles. Si se prevé alguna fecha. Hombre, tenemos de aplicación la del año 2004, pero la nueva, donde ya se recoge lo que son sistemas cerrados, se prevé que va a ser para julio del 2022. Esperemos que no se retrase. Se retrasará probablemente algo, ya digo, por las circunstancias específicas del COVID, pero vamos, casi seguro que saldrán en este sentido. Muy bien. Iris Villasante nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se suele realizar el cambio de los sistemas cerrados? Depende. El uso de los sistemas cerrados se realiza de paciente a paciente, ¿no? En aquellos que hay que poner varios fármacos, bueno, tenéis la experiencia vosotros como enfermeros de cómo se debe efectuar. Vuelven a preguntar si yo creo que la pregunta ya se ha respondido antes, pero en fin, que si es mejor los tipos barrera o los de aire filtrado, creo que depende, ¿no? Los dos sistemas tienen grandes beneficios, los dos sistemas también tienen evidentemente alguna de las carencias, por lo tanto tendremos que ponderar el uso de uno u otro. Nos comenta Irene Gaite, dice que en su servicio de farmacia han tenido problemas con la preparación de busulfán porque los sistemas cerrados para su preparación precipitan. En cambio, si utilizan aguja no precipitan. Pregunta si tendrá que ver con la viscosidad del fármaco y si tiene experiencia con ese producto. A ver, yo directamente no tengo experiencia, puesto que no reconstituyo fármacos, pero sí es cierto que sí nos han comentado al servicio de prevención molestias sobre todo de tipo ergonómico, porque el busulfán es bastante viscoso, tiene una densidad muy alta. Entonces dependerá mucho, y ahí sí que habrá que elegir bien el tipo de sistema cerrado que se va a utilizar, puesto que no debe precipitar, no debe salir nada fuera. Recuerden toda la premisa, nada dentro, nada fuera. Hay una pregunta bastante interesante, también de un espectador anónimo en este caso,
que nos pregunta no por los beneficios, sino por las carencias que tienen los sistemas de filtrado y los sistemas, o sea, los de aire filtrado, los de aire limpio y los sistemas de barrera, ¿no? Las carencias que tiene cada uno. Bueno, esto no podría decirlas en estos momentos porque estamos pendientes de la validación de los diferentes test. Insisto que eso nos proporcionará una ayuda importante. Nos preguntan a Ortiz si las jeringas perfusoras se consideran circuito cerrado. No. Y Marie Penot nos pregunta también, en su opinión, ¿cuál es el nivel de conciencia del peligro que tiene en los servicios la administración de fármacos peligrosos? A ver, si es en España, existe un nivel de concienciación medio alto. Si es en el resto de Europa, estaban muy pendientes de la normativa esta que vamos a sacar en España para transformar esta norma 1 en norma NISO y que se pueda aplicar en el resto de Europa. Curiosamente, en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, la concienciación de estos medicamentos, de los riesgos asociados a la manipulación de medicamentos peligrosos es muy pobre. ¿Y en Latinoamérica también? Sí. Bueno. Siempre hay islas, pero de manera genérica, la mayoría, esta charla que está en inglés está extraída y la voy a dar pasado mañana para todo Asia-Pacífico, de una manera muy similar, con alguna pequeña modificación ad hoc, ¿no? Porque el problema es que aquí ya estamos sensibilizados y ya estamos utilizando y ya tenemos resoluciones específicas normativas, mientras que en el resto de países no la hay. Hay que considerar que ya tenemos un acuerdo y estuvo en la Unión Europea una enfermera de Barcelona, no voy a decir, que sufrió los efectos carcinogénicos del uso de medicamentos peligrosos sin sistemas cerrados y que hubo que llevarla, y gracias a ella, al Parlamento Europeo para que se pudiera dar el pistoletazo de salida a la directiva europea. Ha entrado una pregunta de refilón. Preguntan qué tal está la concienciación en Portugal. Lo desconozco, pero desde luego yo de manera genérica lo desconozco. Sí conozco la concienciación que existe en Oporto, en el Instituto de Terapia Oncológica que hay. Ahí evidentemente se utiliza y se utilizan bien. El resto lo desconozco. Entra una pregunta relacionada con el mundo de los SEPIs. Nos preguntan que en el uso de un sistema cerrado si debe usarse mascarilla filtrante FFP2 o algún otro tipo de medida de protección. Pues hombre, depende del uso donde lo vayamos a hacer. Si estamos en preparación o estamos en administración. Si estamos en preparación, pues hombre, yo siempre recomiendo para evitar accidentes el uso de mascarilla. Si no es una FFP2, sí puede ser una mascarilla quirúrgica 2R que evita salpicaduras. Yo prefiero la FP2 en ese sentido. Utilizar unos guantes que hayan sido testados frente a diversos agentes químicos. Guantes de nitrilo suelen ser los más resistentes, o si vamos a utilizar guantes estériles, sobre todo los de polisopreno, polipropileno, y utilizar una bata específica. Cambia cuando vamos a efectuar una administración en una unidad oncológica donde, bueno, pues hay que llevar evidentemente las gafas, unas gafas antisalpicadura que deben ser algo que ya se debe trabajar con ellos habitualmente, los guantes, unos guantes de nitrilo que hayan sido testados y la mascarilla específica. Aquí bastaría simplemente con que fuera una mascarilla quirúrgica 2R. Con el tema de los guantes tenemos ahí la asignatura pendiente con los citostáticos, ¿no? Pero nos seguimos guiando por normativa americana a nivel de test. Vamos a ver. La Comunidad Europea. No es así. ¿No? ¿Han sacado ya alguna?
No es así, no es así ya. Tenemos normativa, una ampliación de las normas específicas de guantes que nos previenen frente a agentes químicos y que nos sigamos rigiendo por unas normas existentes o no, todo va en función del nivel de protección que queramos dar. Hasta ahora, hasta la ampliación de esta norma, curiosamente los agentes químicos que se testaban, ninguno era citostático. Ninguno, ¿no? Con lo cual, si no tenemos ninguno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la normativa europea o española que no tiene ninguno o nos fiamos de una norma americana que sí nos exige el cumplimiento y nos da la fiabilidad para nuestros profesionales? Pues yo sigo utilicé en su momento la normativa americana, la STM concretamente, y cuando se ha aplicado y se está desarrollando más, sobre todo, la normativa europea, la 374 y la 455, sobre todo, pues en sus distintos apartados, pues utilizamos la normativa complementaria. Muy bien. Nos llegan más preguntas. Está claro que el tema, ya la gente se va calentando un poquito. Sí, a ver si se responderá a todo. Hombre, hay que aprovechar. Yo soy la opinión que cuando tienes un buen ponente delante hay que aprovechar. Venga, vamos allá. Los fármacos peligrosos, nos comenta Lourdes Ollero, cuya presentación es ampolla, por lo tanto, y no disponen de otra presentación, por lo tanto no se pueden utilizar sistemas cerrados. ¿Cómo podría mejorarse la seguridad para el trabajador que prepara esos citostáticos en farmacia, cuando viene el fármaco en ampolla? Pues cuando viene el fármaco en ampollas, lo que es cierto es que, bueno, hay en ampollas, pero prácticamente todas las casas comerciales ya se han reconvertido y ya pocos fármacos quedan en ampolla, ¿eh? O sea, esto desde hace 2 o 3 años ha habido una evolución en los fabricantes importante, ¿eh? Importante. Quedará alguna, por supuesto, quedará alguno. Pues utilizarlo siempre dentro de la cabina de seguridad biológica para evitar la contaminación de los pacientes. Utilizar, si se puede, que son muy baratos además, los sistemas de ruptura de ampolla, y bueno, pues seguir con las normas básicas de seguridad. Muy bien. Otro espectador anónimo nos pregunta sobre el intercambio de presiones a la hora de preparar administración de medicación, que si hay sistemas donde se lleva a cabo. En farmacia. Eso, vamos sí, a ver, en farmacia, existe, sí. Que si hay sistemas cerrados donde se lleva a cabo intercambio de presiones. Claro, pero normalmente puede ser o presión positiva o presión negativa en función de lo que vayamos a preparar. Si vamos a preparar bolsas de infusión de alimentación parenteral o si vamos a presentar otro tipo. Desde luego, en farmacia, normalmente en muchas farmacias hospitalarias, y soy consciente de que hay que desarrollar y potenciar mucho más el desarrollo de la farmacia hospitalaria, se utilizan dentro de unas habitaciones ya que van con una presión específica y que van medidas. Por lo tanto, dentro de esa habitación no hay ningún problema. Yo creo que se refería a los sistemas de cerrados con intercambio de presión a la hora de preparar los fármacos. No lo sé, ahí ya no podría responder. Sí, o sea, yo que sepa, pues sí que hay fármacos que juegan con las presiones, para igualar presiones. Ya lo desconozco, ¿ves? Ya hay una que no sé responder. Por último, de momento, Pilar Tomás nos pregunta cómo solucionan el problema cuando tienen que dispensar medicamento con bomba, pero la bomba que tienen en el hospital no es del mismo proveedor que el sistema cerrado de seguridad. Por eso, una de las características técnicas importantísimas es que sean conexiones universales y que nos permitan trabajar con todos los sistemas de bomba. Hasta ahora, ¿qué ha estado ocurriendo en muchos sitios? Pues que las vías iban por un pliego de prescripciones técnicas diferente, ¿no? Y las bombas de infusión iban por otras. Con lo cual, el problema que teníamos era, uno, la adaptabilidad de los distintos sistemas Luer-Lock y por otra parte,
que no sabíamos, a lo mejor estaba testado el árbol frente a un fármaco que pudiera ser muy agresivo, ¿no? Mientras que la bomba para ese mismo fármaco a lo mejor la disolvía internamente. Quiero recordar, Javier, tú te acordarás en Móstoles cuando empezamos a trabajar juntos que analizamos diversas llaves de 3 pasos que prácticamente se descomponían cuando utilizábamos ciertos fármacos. Pues esto es un poco lo mismo. Muy bien. Luis, ya el tercer grado se ha acabado. No han llegado más preguntas. Creo que tu ponencia ha sido clarísima, ha resuelto muchísimas dudas. Espero que más que resolver dudas haya creado inquietud en muchos de nuestros compañeros profesionales en buscar soluciones, en buscar profundizar en este campo. Y nada más, darte las gracias por tu participación en esta pregunta más. Hay una pregunta más, Juanma. Ah, una pregunta más. Oh, bueno, además curiosa. Antonio Verdugo pregunta, ¿recomendaría controles en orina en personal de preparación y administración de citostáticos en caso que aparece clínica sugestiva de posible exposición y sistemas de testeo de contaminación de superficies? Vamos a ver, me parece muy, muy importante la pregunta que acaban de realizar. Bien, en estos momentos, los sistemas de detección que tenemos en orina se ve afectado por diversos factores, hasta el más importante si el usuario es fumador, por ejemplo, ¿no? Con lo cual nos vela los resultados y no sabemos a qué se corresponden los distintos resultados, ¿no? que pueden ocurrir. Hay que tener en cuenta un factor importantísimo, y es que no existen valores biológicos de exposición que nos permiten determinar a partir de qué fármaco, a partir de qué nivel ese fármaco nos va a provocar un daño específico. Todos los estudios que hay se han efectuado sobre pacientes cuando han aparecido efectos secundarios, pero ninguno sobre el trabajador. No existen esos estudios. De hecho, una de las innovaciones que tenemos conjuntamente con el servicio de farmacia del hospital y el hospital de día de mi hospital y el servicio de prevención es una monitorización del nivel de posible exposición ambiental en base a lo que estamos trabajando en la determinación medioambiental de vapores que pudieran existir residuales. Es decir, tenemos una monitorización de cuáles podrían ser los niveles de exposición a los que tenemos. ¿Para qué? Pues para poder conseguir ese nivel que nos permita decir, tú puedes estar en farmacia recomponiendo los fármacos durante 20 días, pero a los 20 días tienes que cambiar. Estoy diciendo el 20 de una manera genérica, ¿eh? ¿De acuerdo? Que nadie se tome el 20 relativo. O vas a estar utilizando la carmustina por tanto tiempo, o puedes utilizar otro tipo de fármaco por tanto tiempo. Eso no está descrito todavía y estamos investigando en ello de una manera muy, muy importante. En cuanto a la recomposición y al estudio de superficies, pues parece importante en diversos procedimientos en los cuales se utilicen citostáticos. Y esto es un concepto que debe ser importante. Es decir, tenemos que dejar de hablar del uso de citostáticos, sino que tenemos que hablar de procedimientos de trabajo en los cuales se utilizan citostáticos, puesto que las recomendaciones de unos no nos sirven para otros. Antes había una pregunta interesantísima sobre la mitomicina en uso de cáncer vesical. Bueno, las recomendaciones de prevención para el uso de las irrigaciones en cáncer vesical son muchas, son comunes, pero hay algún aspecto diferencial con respecto a la que puede existir intratecal o la que puede existir intravascular. Por lo tanto, hablemos de procedimientos en los cuales se utilizan citostáticos. Muy bien. Pues
si no entra ninguna pregunta más, como decía antes, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta tarde. Creo que se han respondido muchas preguntas y sobre todo creo que también se ha creado el gusanillo, ¿no? de ver qué situación tenemos. Vemos la situación que hay, pues tanto aquí como en otros lugares del mundo y buscar esa mejora, ¿no? Conseguir esa mayor protección y para todos los trabajadores. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a ANECOR, muchísimas gracias Juanma y muchísimas gracias a todos los asistentes por su tiempo. Muy bien, pues yo también quiero hacer extensivo el agradecimiento al doctor Mazón. Como siempre es un placer escucharle. Gracias a ti también, Juanma, por tu trabajo de moderador. Y con eso también te despido a ti. Muchas gracias, Juanma, un placer verte. Muchas gracias, ha sido un placer tener a tan buen ponente y estar con vuestra compañía. Gracias a los asistentes también. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima webinar. Efectivamente. Muy bien, Ana, ¿qué Sí. tal? ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad que muy interesante. Me parece sobre todo muy, muy importante que ya que ha sido un camino iniciado, bueno, como lo ha dicho muy bien Luis, ¿no? Casi pioneros en todo esto, no abandonar y seguir trabajando en esta línea que creo que es fundamental, ¿no? Para el correcto trabajo con los medicamentos peligrosos y sobre todo, bueno, quedarme con esta última parte que ha dicho de procedimiento, que no uso de citostáticos, ¿no? Tan fundamental para ir cambiando también conceptos. Con lo cual, bueno, me uno a las palabras de que ha sido un lujo el poder participar de esta tarde y dar también las gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros también, claro que sí. Gracias. Antes se me ha olvidado comentaros que Ana es vocal por Navarra, que antes no lo he dicho, y es nuestra vocal por Navarra en la Junta Directiva de ANECOR. Gracias, Ana, un placer, de verdad, gracias. Bueno, pues nosotros hemos llegado ya prácticamente al final. Contaros que el siguiente webinar será el día 15 de diciembre. El siguiente está relacionado un poco con la línea de colaboración que mantenemos con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y recogiendo un poco la inquietud y el afán de profundizar el conocimiento, como podemos comprobar, por ejemplo, en el Congreso de Zaragoza, va a versar sobre las alertas sanitarias. Creemos que es un tema muy, muy interesante que nos afecta de forma general y desde luego ahora con mucha más inquietud en cuanto al manejo de las alertas sanitarias y por tanto pensamos que va a resultar de vuestro interés, así que queremos y esperamos contar con vuestra presencia el próximo día 15 de diciembre. También quiero deciros, por favor, que cuando yo me desconecte, no os desconectéis vosotros, porque os trasladaremos una encuesta de satisfacción con la que nos sirve también para proyectar qué nuevos asuntos os podéis resultar de interés en este inicio que hemos hecho en ANECOR para acercar el conocimiento de la gestión de los equipamientos, tecnologías y productos sanitarios y de cuál es nuestro trabajo habitualmente en los sistemas de salud. Así que, como siempre, un placer. Repito mi agradecimiento al doctor Mazón, a Ana y a Juanma. Gracias a los participantes y gracias también a la industria que ha facilitado a elaborar este webinar de hoy. Muchas gracias, un placer como siempre y os espero el día 15 de diciembre. Un abrazo.